Buenas tardes, bueno, en mi caso son tardes. Vengo presentando el problema 1.1. Mi nombre es Abraham Almazán, espero haya salido mi cara. Y se nos pide un problema que obtengamos todos los datos necesarios para comprenderlo bien. Ya sería los amperes, que sería la corriente, el voltaje, sería la intensidad, o bueno, el potencial, perdón. Primero comenzamos analizando los datos que ocupamos para poder proseguir. Tenemos un nodo, llamaremos nodo A. Después tenemos un nodo aquí también que llamaremos nodo B. Después tenemos el último nodo que sería el nodo C. Entonces tenemos tres nodos: 1, 2, 3. Este no se va a contar como nodo ya que no conecta ninguna parte del circuito en esta sección. Entonces podemos decir que estas dos resistencias están conectadas al mismo lugar. Siguiendo, proseguimos a calcular el voltaje. Primero que nada, ocupamos saber que hay una ley de Ohm. Vamos a ponerla así: ley de Ohm, que dice ser voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ok, entonces creo que primero tendremos que decir que el voltaje que experimenta o bueno recibe este circuito empieza primero siendo de 10 y al final tiene que ser 0. ¿Eso por qué? Porque nos lo dice la ley de Kirchhoff de voltaje, o Kirchhoff, no sé cómo se pronuncia, que bueno, se puede escribir con las iniciales LKB, que dice que la suma de los voltajes, tiene que ser igual a 0. Ok, entonces tenemos que empezar con 10 y en base al circuito nomás tener menos 10 para que sean 10 más 10 menos 10, 0. Entonces proseguimos. Primero ocupamos saber ahora cuál es la intensidad que experimentan estos nodos, bueno, que sería los amperes. Lo bueno de esto es que podemos basarnos, a ver si alcanza a ver este marcador, que de los nodos tiene que empezar un voltaje, perdón, empieza una intensidad, no, sí, empieza un voltaje y después sigue otro voltaje. Y ya, como decimos, todo tiene que ser igual a 0, teniendo en cuenta esto. Ahora, tenemos dos resistencias. Estas dos resistencias comparten comparten dos nodos. Entonces, para esto, para saber cuál es la intensidad que pasa por aquí, tenemos que utilizar una fórmula
para simplificar estas dos resistencias en una sola y así poder analizar mejor el circuito. Decimos que la resistencia, vamos a llamar, esto va a ser la 1, 2 y 3. Va a ser la resistencia 2 y 3, va a ser igual, como están en paralelo ya que comparten estos dos nodos, la resistencia en estos casos se hace de la siguiente forma: 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Ok, no se alcanza a ver, voy a tratar de hacerlo con otro marcador. Ok, resistencia 2 y 3 va a ser igual a 1, aquí sí se alcanza a ver, 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Ok, perdón, cambiando los índices estos porque estaba mal. Ahora, sabemos que la resistencia 2 y 13 son 2, o sea, hace que tenemos que la resistencia 2, 3 va a ser igual a un medio más un medio, que va a ser 1. Tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a un ohm. Ok, entonces procedemos a borrar esto y acá tenemos el dato y reescribimos, o bueno, redibujamos el circuito, pero ahora con la resistencia equivalente. Ok, bueno, perdón. Uy, no, ahora ya no tenemos esto, ¿no? Aquí no se ve por la luz del foco, pero ahí está la resistencia 1. Ahí está. Esta resistencia ahora es la 2,3, equivale a 1, al igual que la de arriba. Ahora, los nodos siguen siendo los mismos. Tenemos el nodo A, nodo B y nodo C. Bien, esto ya se ve, pues se reduce y podemos proseguir con otro que sería las series en, perdón, las resistencias en serie. ¿Por qué? Porque al no ser el mismo nodo que comparten ahora estos comparten tres nodos. Entonces es casi visual, pero sí sería bueno decir que pues comparten estos tres nodos, y al decir que ya no va a ser los mismos dos, ahora podemos proseguir con una resistencia en serie que están dichas en la resistencia 1, perdón, esta va a ser la resistencia 1, 2, 3, que va a ser una resistencia equivalente. Las resistencias en serie se hacen de la siguiente forma: se van a sumar así simplemente, sencillo, 2, 3. Ok, entonces tenemos que era una resistencia 1 y 1, entonces va a ser de 2 ohms. Entonces tenemos que, bueno, tenemos ahora otro circuito que vamos a dibujar aquí abajo, en donde ahora solo va a aparecer solo una resistencia.
esta resistencia va a ser igual a 2 ohms. Ok. Y aquí sabemos que ahora desapareció automáticamente el nodo B. Entonces tenemos que ahora es igual al nodo A y nodo C. Porque dentro de estos dos nodos está toda la resistencia equivalente. Seguimos ahora, ya está más sencillo, tenemos que, pues, como entran 10 volts, tienen que salir de aquí. Bueno, aquí tiene que distribuirse esos 10 volts para que sea cero. Proseguimos con la ley de Ohm porque solo aplica para circuitos así de sencillos. De esta forma, tenemos que voltaje es igual a, bueno, ya aquí está enseguida, entonces como ocupamos la intensidad que sería la I, hacemos un despeje sencillo que dice I es igual a voltaje entre resistencia. Como sabemos que llegan 10 y tienen que salir, bueno, se tienen que distribuir estos 10 aquí en el circuito para que sea cero, entonces utilizamos esos 10 volts y lo distribuimos en esos 2 ohms, nos queda igual a 5 amperes. Bien, ya tenemos que en este circuito van a circular 5 amperes, van a circular 10 volts y va a tener una resistencia equivalente a 2. Pero esta resistencia tiene dentro otras dos resistencias, entonces vamos a distribuir lo que tenemos ahora en esas dos resistencias. 5 amperes, no se olvide, 5 amperes. 5 amperes es igual a I. Bien, entonces como tenemos este caso de arriba, tenemos que en los nodos al pasar por una resistencia, entonces va a ser igual a 5 amperes. Del nodo A al nodo C van a ser 5 amperes, que no se nos olvide. Entonces de aquí a acá van a ser 5 amperes. Pero como sabemos que el voltaje aquí no es igual, ya que este voltaje se tenía que distribuir en el circuito, entonces tenemos que ver qué voltaje le toca a cada resistencia. Seguimos con separar ese voltaje. Pues una forma más práctica que tengo yo es agarrar el voltaje, la I que ya tenemos allá, y la resistencia equivalente que sería 1, 2, 3. Pero en este caso, lo que yo quisiera hacer es sustituir, porque sabemos que es igual a R1 más R2 y 3. La R1 pues vale 1 y la R2, 3 vale también 1. Ahora, si distribuimos este aún más, apliquemos la distributiva. Tenemos que el voltaje, este se va a dividir, recordemos, en una suma de voltajes. Estos tienen la forma esta. En la resistencia 1, aquí va a haber un voltaje, más la resistencia 2 y 3, que va a experimentar un voltaje. Entonces, como sabemos, habían entrado 10, o bueno, sí, podemos dejarlo así. Sabemos que se va a representar en un voltaje 1 y un voltaje 2. Entonces, este voltaje va a caer aquí. El voltaje 1 va a ser igual
a los 5 amperios que ya teníamos por la resistencia 1, que es 1. Perdón, es un ohm. Que eso es igual a voltaje, que es 5 volts. Entonces ya tenemos que en la resistencia 1 también hay 5 volts. Este sí lo voy a anotar con otro color. Ok, entonces tenemos que experimenta 5 volts. La corriente va aquí de más a menos, de mayor potencial a menor. Entonces va para acá. Ahora, como sabemos, a esta también le tocaron 5 volts, porque 5 más 5 van a ser 10, que eran los que entraban al principio. Ahora ya hacemos esta, la borramos y seguimos con esta. En este caso, va del nodo A a B, experimenta 5 volts, pero como esta resistencia equivalente en esta dijimos que era del B a C, entonces este voltaje de aquí, que va a ser igual a 5 volts, este de aquí de B a C va a experimentar 5 volts también. Entonces sí, de aquí, perdón, aquí van a ser 5 volts y aquí también van a ser 5 volts. Ok, entonces seguimos con las intensidades. ¿Por qué? Porque con las intensidades, ya que esta es una equivalente, tenemos que saber cuál es la intensidad que pasa por este y por este, ya que dijimos que era pasada por los nodos nomás. Si hacemos una tablita con los datos para que no quede tan feo, tenemos que, a ver si alcanza a ver, sí. Tenemos que bueno, lo voy a dibujar mejor. Tenemos una tabla con estos elementos que son los ohms, digamos, que uno va a ser con 1, otro va a ser con 2 y otro con 2. Después tenemos otra parte de la tabla que nos habla de voltajes y la I, que sería la intensidad. Ahora, en todo el circuito van a ser 10, entonces todas estas van a tener 5, 5 y 5. No, creo que sí. Veo mis apuntes. Permítame. Permítame.